A mediados de septiembre, los casos de COVID empezaron a repuntar en Asturias. La cosa empezaba a ponerse muy fea y empezamos a temer lo peor. Aunque la cosa venía de atrás, pues ya a finales de julio nos habían prohibido el uso de la barra y limitado el horario hasta las 2 de la madrugada. A finales de agosto, el horario de cierre de la hostelería se adelantó a la 1 de la mañana. Llegó el mes de septiembre y el ayuntamiento empezó a pasar las tasas de las terrazas. La indignación entre los hosteleros fue en aumento y el grupo salió de su letargo. Un mes más tarde, el 14 de octubre, las medidas restrictivas se endurecieron y algunos empezamos a pensar que para estar así valía más estar cerrados. La situación de la pandemia en Asturias era muy grave, incluso peor de lo que había sido en el confinamiento de marzo. Ese día 14 surgieron nuevas medidas por parte del gobierno de Asturias. Seguíamos sin barra, pero con menos aforo y teníamos que cerrar a las 11 de la noche. Y no solo eso, el presidente de Asturias había hecho un llamamiento público para que la gente se quedara en casa y redujera sus actividades de ocio. Nosotros entendíamos la situación, lo habíamos hablado mucho en el grupo, estaba claro que la situación sanitaria había llegado a límites extremos. Había que tomar medidas, desde luego, pero ¿por qué no decretaban ya el cierre? Las medidas que habían tomado no dejaba de ser un cierre encubierto. Nosotros estábamos porque nos cerraran, pero con ayudas para poder subsistir. Si no, íbamos a volver al principio. El 23 de octubre, el presidente de Asturias solicitó al gobierno la declaración del estado de alarma y aprueba el cierre perimetral de Gijón, Oviedo y Avilés. Había que reaccionar rápido. El día 25 su hostelería sacó un comunicado en el que, otras cosas, solicitábamos al ayuntamiento la concesión de ayudas urgentes. Al día siguiente, un pequeño grupo de unos 25 hosteleros nos concentramos en la puerta de la casa consistorial, con carteles en los que se podía leer "No al cierre encubierto". La tarde de ese mismo día se empezó a distribuir un cartel para convocar una concentración a las 6 de la tarde del día 29. Todavía estábamos abiertos, pero teniendo que cerrar a las 10 de la noche. Esa tarde muchos hosteleros cerramos nuestros locales para asistir a la concentración. En la misma nos juntamos alrededor de unas 250 personas. Llevábamos tambores, bandejas, cucharas. Queríamos hacer ruido, mucho ruido. Queríamos que nos escucharan. Pero quien nos escuchó fue la policía local. Alucinamos al llegar a la plaza y encontrarnos la cantidad de policía que encontramos allí vigilándonos. Y más fue el alucine cuando, al terminar la concentración, que fue totalmente pacífica y solamente una concentración, manteniendo distancias de seguridad, etc., la policía se puso a identificar a bastantes hosteleros por no tener permiso para concentrarnos. Esa misma tarde se creó un grupo de WhatsApp para estar en contacto más directo entre todos los miembros del grupo. Ya éramos más de 400. Como dije antes, había de todo. Había hosteleros, camareros, servidores de bebida, cocineros. Los acontecimientos iban muy rápido. Se rumoreaba que en breve el gobierno de Asturias iba a decretar el cierre de la hostelería. Al mismo tiempo que nosotros nos organizábamos, empezaron a surgir distintos grupos de hosteleros organizados por todas las ciudades, en las cuencas mineras, en Oviedo, en Gijón. Además estaban las cafeterías e institutos de enseñanza, que también estaban cerradas y sin ayudas. El día 30 acordamos organizar otra concentración para el día 3 de noviembre a las 6 de la tarde en el ayuntamiento. Ese día 30 nos llamó la portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento de Avilés, que quería reunirse con nosotros. Nos reunimos con ella. Todos fueron buenas palabras y darnos su compromiso de que iban a hacer todo lo posible para que recibiéramos ayuda, etc. La cosa seguía poniéndose muy fea. El cierre estaba al caer. Algunos parecía que no se enteraban. La Unión de Comerciantes de Avilés pasó el día 1 y el día 2 de noviembre a pedir dinero a los bares para las luces de Navidad. Nosotros no sabíamos si reírnos o echarnos a llorar. El día 2, el presidente de Asturias anuncia que a partir de las 12 de la noche del día 3 cierra la hostelería y el comercio. Al mismo tiempo, anuncia que al día siguiente darán a conocer las ayudas que iba a conceder el gobierno de Asturias. Así que, en vista de todo esto, decidimos desconvocar la concentración del día siguiente. La desconvocatoria nos llevó a diversas discusiones dentro del grupo, puesto que había gente que quería seguir con la concentración. La desconvocatoria fue motivada porque, claro, la convocatoria de la concentración era para pedir ayudas. Si ese mismo día de la concentración iban a anunciar ayudas, pues bueno, hasta que no supiéramos cuáles eran, era un poco ridículo concentrarnos. Pero bueno, a pesar de esta desconvocatoria, acudieron a la concentración un grupo de jóvenes que nada tenían que ver con la hostelería. Lo que más nos llamó la atención es que no nos habían sacado nunca en la televisión nacional, y a esos jóvenes, pues bueno, los sacó La Sexta en directo por la televisión, ¿no? Un problema que nos surgió durante esos días de cierre fue el llamado café para llevar. Algunos locales abrían sus puertas para servir café para llevar, al estilo de la comida para llevar. Pero claro, la comida sí la llevas a casa, pero el café no.
Así se dio la circunstancia de ver concentrada a mucha gente a la puerta de muchos locales. Desde Sos Hostelería denunciamos públicamente esta manera de proceder, ya que pensábamos que iba en perjuicio de todos. El día 4 ya estábamos cerrados, pero no había confinamiento como había sucedido en marzo. Podíamos vernos, reunirnos, aunque manteniendo las distancias. Convocamos una reunión en un parque, pero el día no invitaba a estar en el parque, así que trasladamos la reunión a los soportales de la Plaza de Abastos. Acordamos convocar una manifestación para el día 9. Saldríamos de la Plaza de la Sindical hasta el Ayuntamiento. Queríamos publicitarla a tope, que fueran distribuidores, hosteleros, clientes. Los distribuidores serían acompañados de sus camiones, sus furgonetas, los taxistas con sus taxis. Tenía pinta de ser una gran manifestación. La manifestación sería por la mañana, a las 10:30. El día 6, delegación del gobierno nos comunicó que la manifestación no podía realizarse por las medidas anti-COVID. Había que cambiar los planes. La circulación de vehículos estaba permitida, así que se continuó con la marcha de furgoneta, pero nosotros decidimos realizar la concentración, que eso sí nos autorizaban en el ayuntamiento. Y antes de ella, esperar desde las aceras para apoyar con nuestros aplausos y gritos a las furgonetas de los distribuidores. La concentración para nosotros fue un éxito. Juntamos a más de 500 hosteleros que nos reunimos frente al ayuntamiento. Llevábamos pancartas, carteles, tambores, bandejas. Pedimos reunirnos con la alcaldesa, pero esta no nos recibió. Así que después de 2 horas allí concentrados, decidimos repetir la concentración al día siguiente. Pero la indignación llegó por la tarde, cuando la alcaldesa dijo públicamente que había tenido una reunión con comerciantes y hosteleros y anunciaba una campaña de promoción del comercio y de la hostelería para Navidad. Nosotros alucinamos, estábamos cerrando, pidiendo ayudas, y la alcaldesa estaba planeando una campaña de promoción del comercio y la hostelería. La verdad que no entendíamos nada. Y la reunión la había mantenido con la Unión de Comerciantes de Avilés, una organización de la que muchos hosteleros que estaban en Sos Hostelería eran socios, pero nadie se había dirigido a ellos. Los más de 500 hosteleros, camareros y distribuidores que estábamos allí concentrados, no sabíamos nada de que estaban reunidos ni nada de nada. Y para el colmo, el teniente del alcalde salió diciendo en la prensa que había bajado a la calle para hablar con nosotros y que ya no estábamos, que ya nos habíamos ido. Todo esto nos cabreó más todavía. Al día siguiente éramos algunos menos que el día anterior, pero ese día sí nos recibieron. Aunque claro está, no fue la alcaldesa no se iba a reunir con la plebe, sino 2 concejales del equipo del gobierno. No nos dijeron nada nuevo, la verdad, solamente que iban a ver de qué manera nos compensaba las tasas que ya habíamos pagado y que las ayudas dependían de cómo reparta el gobierno de Asturias el dinero que se destinaba desde el Estado para ellas. O sea, nada. El día 11 se mantuvo una reunión con los grupos municipales de la oposición y logramos que hicieran una moción conjunta al Principado y al gobierno municipal con nuestras demandas. El día 12 sucedieron 2 cosas. Por un lado, la patronal de hostelería, OTEA, había convocado una concentración en todos los ayuntamientos de España. Después de un debate entre nosotros decidimos acudir, pero de forma que se hiciese visible que no íbamos con ellos. Salimos en una pequeña manifestación en dirección al ayuntamiento vestidos de negro, con 2 ataúdes y nuestros tambores, bandejas, etc. Al llegar al ayuntamiento nos sorprendió que OTEA solo había convocado unas 20 personas. Nosotros éramos unas 200. Después de estar como media hora en la concentración decidimos irnos, y nada más irnos nosotros, la concentración finalizó. Claro, eran 4 gatos. La otra noticia de ese día fue que nuestros compañeros de la cuenca minera del Nalón, los hosteleros del Nalón, se habían encerrado en una iglesia de la Felguera. El día 13 nos anuncian que el ayuntamiento nos dará una ayuda única de 400 euros, pero será dentro de 2 meses. Asimismo, el Principado nos daría una de 1.500 euros, pero sin especificar cuándo se daría. Nos lo comunicaron en una reunión en donde en esta sí por fin se nos invitó. Era una reunión con la Unión de Comerciantes, la Cámara de Comercio y nosotros. Nosotros, como claro, fuimos la mosca cojonera, tanto en la reunión como en la calle, porque cuando estaban reunidos arriba unos compañeros con todos estos, pues en la calle estábamos unos 200 compañeros, pues bueno, metiendo gritos, tocando tambores, etcétera, ¿no? Al día siguiente de eso, decidimos seguir el ejemplo de los compañeros del Nalón, y 6 compañeros se encerraron en una iglesia.